La mañana en la Clínica Santa Cruz empezó como de costumbre, con el ruido de las voces en la sala de espera, el olor de los desinfectantes y el ajetreo habitual del personal médico. Marisol Valenzuela abrió la puerta de su despacho a las 8 en punto, como todos los días laborables desde hacía 7 años. La cardiología se había convertido para ella no solo en una profesión, sino en una verdadera vocación, y cada paciente salvado era una victoria personal. Sus finos dedos recorrieron la pila de historiales médicos que tenía sobre la mesa. Hoy iba a ser un día ajetreado: 3 consultas programadas, 2 procedimientos diagnósticos y varios exámenes postoperatorios. Marisol se ajustó la bata blanca y respiró hondo para ordenar sus pensamientos. Llevaba unas semanas destrozada, y no era por su apretada agenda laboral. Algo pasaba en su casa, pero aún no se atrevía a expresar sus sospechas. Doctor Valenzuela, hay un paciente que quiere verle. La enfermera Rosita, una chica joven de sonrisa amable, asomó por la puerta. Gracias. Déjelo pasar, asintió Marisol, dejando a un lado sus preocupaciones personales. Un anciano con bastón entró en el despacho. Con el pelo canoso peinado hacia atrás, su rostro arrugado expresaba una mezcla de preocupación y esperanza. Buenos días, señor Calderón, sonrió Marisol señalando la silla frente a su mesa. ¿Cómo se encuentra desde nuestro último encuentro? Oh, doctor, el anciano se hundió pesadamente en su silla, apoyándose en su bastón. Los dolores han disminuido, pero estas pastillas me hacen sentir extrañamente débil. Marisol escuchó atentamente todas las quejas del paciente, tomó las notas necesarias en la historia clínica y comenzó el examen. Sus movimientos eran precisos y seguros. Auscultaba el corazón, medía la tensión arterial, analizaba los últimos resultados del electrocardiograma. Señor Calderón, tiene que ajustar la dosis de la medicación. Aquí tiene una nueva receta. Le entregó al hombre una hoja de papel con letra pulcra. Y quiero que venga a revisión cada 15 días, no una vez al mes como habíamos acordado antes. El anciano paciente asintió agradecido, aceptando la receta. Sabe, doctor Valenzuela, mi mujer dice que es usted un verdadero ángel. Llevamos 42 años juntos y nunca se equivoca con la gente. Marisol sonrió, sintiendo que un nudo le subía a la garganta. 42 años juntos. ¿Vivirían ella y Ramiro para ver semejante aniversario? La idea parecía cada vez más ridícula últimamente. Gracias por sus amables palabras, señor Calderón. Salude a su mujer de mi parte. Cuando la puerta se cerró tras el paciente, Marisol cerró los ojos un momento. Cada historia de un matrimonio largo y feliz no le causaba ahora admiración, sino una dolorosa sensación de su propio fracaso. 8 años de matrimonio con Ramiro, y ahora estaba sentada en su despacho, intentando ahogar su trabajo con pensamientos intrusivos sobre sus miradas frías, sus regresos tardíos y las extrañas llamadas telefónicas durante las cuales él salía al balcón y hablaba en voz baja. El día transcurrió en una sucesión ininterrumpida de pacientes. Entre ellos había una joven madre con un bebé al que se le había diagnosticado un defecto cardíaco congénito, una anciana que había sufrido un infarto un mes antes, y varios pacientes rutinarios con hipertensión y arritmias. Casi al final del día, una mujer de mediana edad irrumpió literalmente en la consulta de Marisol con un ramo de lirios blancos. «Doctor Valenzuela», irrumpió en la puerta. «Tengo que darle las gracias. Mi Eduardo jugó ayer su primer partido de fútbol después de la operación. No sabe lo que esto significa para nuestra familia». Marisol estaba realmente feliz. Eduardo Benítez, un adolescente de 16 años, había sido sometido a una complicada operación de corazón hacía 4 meses. Ella había supervisado personalmente su caso y había pasado incontables horas consultando con colegas de otras clínicas para encontrar la mejor solución.
Es una noticia estupenda, señora Benítez, aceptó Marisol el ramo. ¿Cómo se encuentra después del partido? Cansada, por supuesto, pero feliz, y sin dolor, sin respiración. Le has devuelto la vida. La mujer no pudo contener las lágrimas y Marisol sintió que le entraba calor. Por momentos como este había elegido la medicina. Aquí, entre estas paredes, su vida tenía un sentido y un propósito claros. Aquí sabía exactamente quién era y lo que tenía que hacer. A las 7 de la tarde, Marisol cerró por fin la consulta y se dirigió a la salida de la clínica. Lima ya había anochecido y el aire húmedo olía a lluvia inminente. Subió a su sedán plateado y permaneció inmóvil durante unos minutos, mirando la fachada del edificio de la clínica, como si estuviera retrasando el momento de volver a casa. El trayecto hasta su casa y la de Ramiro en el respetable barrio de Miraflores duró una media hora. Marisol escuchó música clásica durante todo el trayecto, tratando de tranquilizarse. Quizá hoy tuviera fuerzas para hablar con franqueza con su marido, para preguntarle directamente qué pasaba entre ellos, por qué se había vuelto tan distante, por qué su dormitorio se había convertido en un lugar donde solo dormían uno al lado del otro sin tocarse. Cuando llegaron a la casa de 2 plantas en el verde del jardín, Marisol se sorprendió al ver que las luces de las ventanas ya estaban encendidas. Ramiro solía regresar tarde, a menudo después de las 9 de la noche, alegando reuniones de negocios y negociaciones. Su empresa de importación de productos electrónicos requería, según él, una inmersión total y una atención constante. Al entrar en la casa, Marisol percibió el aroma de la cocina. En la cocina, Ramiro estaba trabajando en los fogones con un delantal sobre una camisa blanca y pantalones de traje de negocios. «Buenas noches, cariño», sonrió, sin dejar de remover la salsa en la olla. «He decidido preparar la cena. Espero que tengas hambre». Marisol se quedó paralizada en la puerta, sin saber cómo reaccionar ante aquella repentina muestra de preocupación. Ramiro estaba preparando la cena. ¿Cuándo había hecho algo así por última vez? ¿Hace un año? ¿2? «Hola», dijo finalmente entrando en la cocina. «Sí, tengo bastante hambre. Ha sido un día ajetreado. Ya me contarás en la cena». Ramiro apagó el fuego y se quitó el delantal. «Ve a cambiarte, yo lo pondré todo en la mesa». Marisol subió al dormitorio y se puso lentamente la ropa de casa. Algo en el comportamiento de su marido la crispaba por dentro. Esa preocupación ostentosa, esa cena inesperada, como si quisiera enmendarse, o de desviar su atención. Cuando bajó, la mesa ya estaba puesta. Pasta con marisco, ensalada, una botella de vino blanco en una cubitera. Ramiro encendió velas y puso música suave. «¿Estamos de fiesta?», preguntó Marisol sentándose a la mesa. Ramiro se encogió de hombros. «¿Necesitamos una excusa para tener una cena romántica?» «Sí», pensó Marisol. «Está claro que últimamente necesitamos una excusa incluso para mantener una conversación informal». Ramiro sirvió el vino en copas y levantó la suya. «Para ti, mi trabajadora esposa. Sé lo cansada que estás en el trabajo». Chocaron las copas y Marisol bebió un sorbo, observando atentamente a su marido. Sus ojos marrones brillaban a la luz de las velas, pero su mirada no se detuvo en ella más de unos segundos. Parecía tenso a pesar de su aparente relajación. «¿Qué tal el día?», preguntó Ramiro poniendo la pasta en los platos. «Lo de siempre», respondió Marisol. «Muchos pacientes, consultas, procedimientos. Hoy ha venido la madre del chico al que operamos del corazón hace 4 meses. Ayer jugó su primer partido de fútbol después de su enfermedad». «Es estupendo», asintió Ramiro. «Estás haciendo un trabajo importante». Su voz sonaba sincera, pero a Marisol algo en su tono le pareció falso, como si hablara con frases aprendidas. Dejó el tenedor a un lado y miró a su marido directamente a los ojos. «¿Qué tal el día, Ramiro?». Él se quedó inmóvil un momento y luego siguió comiendo con un leve encogimiento de hombros. «Nada especial.
Reuniones, negociaciones con proveedores, un día normal de trabajo. Hoy has vuelto pronto, comentó Marisol. Eso no es habitual. Pensé en darte una sorpresa. Últimamente pasamos muy poco tiempo juntos. Culpa tuya, añadió Marisol mentalmente, pero guardó silencio. En lugar de eso preguntó, ¿cómo está tu madre? ¿Hace tiempo que la llamas? Ramiro frunció ligeramente el ceño. La semana pasada. Está todo lo bien que puede estar a su edad. ¿Por qué? Solo preguntaba. Marisol se encogió de hombros. Pensaba visitarla el otro día. Estará encantada, asintió Ramiro volviendo a su comida. La cena continuó en una extraña atmósfera de fingida tranquilidad. Hablaron del tiempo, de las noticias, de los planes para el fin de semana, de todo menos de lo que realmente le importaba a Marisol. Ramiro era atento y amable, pero en cada gesto, en cada sonrisa, ella percibía falsedad. Después de cenar, insistió en recoger él mismo la mesa y cargar el lavavajillas, enviando a Marisol a descansar. Ella subió al dormitorio y se sentó en el borde de la cama, sintiendo cómo la ansiedad se acumulaba en su interior. Sin duda, algo iba mal. Ramiro parecía interpretar el papel de marido atento, pero sus ojos delataban que sus pensamientos estaban en otra parte. Cuando por fin subió al dormitorio, Marisol ya estaba en la cama con un libro, fingiendo leer. Ramiro se desnudó, se duchó y se tumbó a su lado, respetando el límite tácito que se había establecido entre ellos en los últimos meses. «Buenas noches, Marisol», dijo él apagando la lámpara de la mesilla de noche que tenía a su lado. «Buenas noches», respondió ella sin dejar de mirar el libro. Al cabo de unos minutos la respiración de Ramiro se volvió tranquila. Se había dormido o fingía hábilmente estar dormido. Marisol dejó el libro a un lado y apagó la luz. En la oscuridad de la habitación, mirando la silueta de su marido, por fin se permitió formar sus sospechas en un pensamiento claro. Tiene a alguien. La mañana siguiente era lluviosa. Las gotas tamborileaban en los cristales de las ventanas, creando una melodía melancólica que encajaba perfectamente con el estado de ánimo de Marisol. Ramiro ya se había ido a trabajar cuando ella se despertó con una taza de café preparada por él y una nota sobre la mesa de la cocina, deseándole un buen día. El gesto, antaño habitual en su matrimonio, parecía ahora artificioso y antinatural. Marisol no trabajaba los sábados a menos que hubiera una emergencia, y hoy decidió aprovechar el tiempo libre para visitar a su suegra. Delia Ortega vivía sola en una casa pequeña pero acogedora en el casco antiguo de Lima. Viuda desde hacía 10 años, se había negado a mudarse con su hijo y su nuera, prefiriendo la independencia y un entorno familiar. Marisol la llamó antes de salir. «Buenos días, doña Delia. Soy Marisol. Me preguntaba si podría venir a verla hoy». «Marisol, querida». La voz de la anciana sonaba realmente complacida. «Claro que puedes venir. Estoy haciendo tarta de arándanos, tu favorita». «Gracias. Estaré allí dentro de una hora». El trayecto hasta la casa de su suegra la llevó por el centro histórico de Lima, y a pesar de la lluvia, Marisol disfrutó de las vistas de la arquitectura colonial. Siempre le había gustado la parte antigua de la ciudad, con sus calles estrechas, sus balcones de madera tallada y el ambiente de antaño. Doña Delia la esperaba en la puerta, secándose las manos en el delantal. Era bajita, con el pelo canoso recogido en un prolijo moño, y conservaba una notable vivacidad de movimientos y claridad de espíritu, a pesar de sus 72 años. «Entra rápido, estás empapada», exclamó, tirando de su nuera hacia el vestíbulo. «Puse la tetera al fuego. La casa olía a pan y canela». Marisol siempre se sentía a gusto aquí. Su suegra la había acogido desde el primer día que la conoció, tratándola como a su propia hija. «Siéntate, cuéntame cómo estás, cómo va el trabajo». Doña Delia sentó a Marisol a la mesa de la cocina y le puso delante una taza de té aromático y un trozo de tarta aún caliente. «Gracias, doña Delia. En el trabajo todo sigue igual, muchos pacientes, muchas preocupaciones.
La anciana miró atentamente a su nuera. ¿Y tú cómo estás? Pareces cansada. Marisol apartó la mirada revolviendo su té. Últimamente no duermo mucho. Ramiro debe darse cuenta de lo duro que es tu trabajo y cuidarte. Su suegra negó con la cabeza. Siempre se lo digo cuando hablamos. Marisol tomó un sorbo de té, reflexionando. No había planeado esta conversación de antemano, pero ahora, sentada en la acogedora cocina con la mujer que probablemente mejor conocía a su hijo, se decidió. Doña Delia, ¿ha notado algo extraño en el comportamiento de Ramiro últimamente? Su suegra frunció el ceño. ¿Qué quieres decir, querida? Bueno, a lo mejor ha dicho algo inusual, o ha mencionado a gente nueva en su séquito. Delia golpeó la mesa con los dedos, pensativa. No, no puedo decir que haya notado nada parecido, aunque desde hace un par de meses hablamos menos. Siempre está muy ocupado, dice que tiene mucho trabajo. Marisol asintió con la cabeza, sintiendo que la ansiedad crecía en su interior. Mencionó algo sobre... Vaciló, buscando las palabras. ¿Algún problema en nuestro matrimonio? Los ojos de doña Delia se abrieron de par en par. Marisol, ¿tienes algún problema? ¿Qué te pasa? No estoy segura, respondió Marisol con sinceridad. Es que ha cambiado. Está distante, suele llegar tarde al trabajo, siempre está hablando con alguien por teléfono, está apartado. Miró a su suegra. Doña Delia, creo que podría tener otra mujer. Dijo las últimas palabras casi en un susurro, como si temiera que, pronunciadas en voz alta, se hicieran aún más reales. La mujer mayor negó con la cabeza. No, Marisol, eso es imposible. Conozco a mi hijo. Ramiro no es el tipo de hombre que engaña. Su padre me fue fiel durante 40 años, hasta su muerte, y yo crié a mi hijo con los mismos valores. La gente cambia, dijo Marisol en voz baja. Ramiro no, objetó doña Delia con firmeza. Quizá esté muy cargado de trabajo. Ya sabes lo responsable que es con sus negocios. Marisol no discutió. Era obvio que su suegra o realmente no sabía nada de la posible infidelidad de su hijo o no quería admitirlo. Desviaron la conversación hacia otros temas. La salud de doña Delia, las noticias de los vecinos, la situación política del país. Pero Marisol no dejaba de pensar en Ramiro y en sus sospechas. Cuando se despidió, su suegra la abrazó con especial fuerza. No tengas malos pensamientos, cariño. Habla con él si hay algo que te preocupa. Siempre habéis sido una pareja encantadora. Lo fuimos, observó mentalmente Marisol mientras caminaba de vuelta al coche. El camino a casa se le hizo interminablemente largo. La lluvia se había intensificado, convirtiendo las calles en torrentes de barro, y la visibilidad era tan escasa que tuvo que reducir la velocidad al mínimo. Era como si la propia naturaleza reflejara su estado interior, vaga, ansiosa, presionada. Cuando Marisol volvió a casa, vio que Ramiro aún no había llegado. Le llamó, pero su teléfono no estaba disponible. Esto aumentó su ansiedad. Los sábados, su despacho solo suele estar abierto hasta la hora de comer. Pasó el resto del día en un extraño estado de animación suspendida, intentando distraerse con las tareas domésticas y la lectura, pero escuchando constantemente los ruidos del exterior. Ramiro no volvió hasta las 8 de la tarde, empapado y aparentemente agitado por algo. ¿Dónde te habías metido?, preguntó Marisol, tratando de mantener un tono de voz informal. Una reunión con un posible socio se alargó. Se quitó la chaqueta mojada y la colgó en el perchero. Y luego me vi envuelto en un atasco terrible por culpa de este chaparrón. Se inundó todo el centro. Te llamé. Lo siento, me he quedado sin batería. Se encogió de hombros. ¿Ya has cenado? Marisol negó con la cabeza. Te estaba esperando. No debiste hacerlo. Ramiro se dirigió a la cocina y abrió la nevera. Podría haberme quedado más tiempo. Hoy he visitado a tu madre, dijo Marisol, observando la reacción de su marido.
Ramiro se quedó inmóvil un momento y luego siguió sacando comida de la nevera. ¿En serio? ¿Cómo está? Muy bien. Está haciendo tarta de arándanos. Te manda recuerdos. Tendré que visitarla un día de estos, asintió Ramiro sin volverse. Ni siquiera has preguntado de qué hemos hablado, pensó Marisol, pero dijo en voz alta. Puedo preparar algo para cenar. No te preocupes, me haré un bocadillo. Debes de estar cansado de esperar. Su distanciamiento era casi palpable. Marisol se acercó y le puso la mano en el hombro. Ramiro, tenemos que hablar. Él se volvió, y algo en su mirada, precaución mezclada con irritación, acabó por convencer a Marisol de sus sospechas. ¿Sobre qué? Preguntó él volviendo a la mesa con un plato. Sobre nosotros, sobre lo que hay entre nosotros. Ramiro se sentó a la mesa y empezó a cortar metódicamente pan y jamón. ¿Qué pasa? Estás distante, dijo Marisol sin rodeos. Casi nunca estás en casa, evitas hablarme, no me miras a los ojos. Trabajo mucho, ya lo sabes, la interrumpió Ramiro. Y tú también estás siempre ocupada con tus pacientes. Los dos estamos haciendo carrera, es normal. No se trata de trabajar. Marisol negó con la cabeza. Antes, incluso cuando los dos estábamos cansados, sacábamos tiempo el uno para el otro. Y ahora siento que no quieres estar a mi lado. Ramiro dejó el cuchillo a un lado y miró a su mujer con una expresión que denotaba impaciencia. Marisol, no entiendo por qué estamos teniendo esta conversación. He tenido un día duro, estoy empapado hasta los huesos, estoy en un atasco y ahora solo quiero comer y descansar. Si tienes quejas concretas, discutámoslas. Ramiro dio un gran mordisco a su bocadillo, demostrando que la conversación era más un estorbo que una necesidad. Marisol se sentó frente a él, cruzando los brazos sobre el pecho. La ansiedad que sentía amenazaba con convertirse en un ataque de pánico en toda regla, pero intentó mantener la compostura. ¿Tienes a alguien?, preguntó sin rodeos, sin preámbulos, observando atentamente su reacción. Ramiro se atragantó y tosió. Su rostro se contorsionó por un momento, pero se recompuso rápidamente bebiendo agua con su bocadillo. «¿Qué es esta tontería?», exclamó cuando por fin pudo hablar. «¿De dónde salen estas fantasías?». «No son fantasías, Ramiro. Tú has cambiado. Siempre llegas tarde al trabajo, tienes reuniones misteriosas los fines de semana, hablas por teléfono todo el tiempo, te retiras al balcón». «Estoy trabajando». Ramiro levantó la voz. «¿Crees que mi negocio funciona solo? Este año tenemos 3 nuevos proveedores y 2 grandes clientes. Claro que estoy ocupado». «No se trata de trabajar». Marisol sacudió la cabeza. «Percibo que algo va mal. Te noto distante». Ramiro tiró el bocadillo inacabado en el plato y lo apartó. «¿Así que ahora tengo que poner excusas por trabajar duro?». Su tono se volvió frío. «Quizá debería dejar el negocio y quedarme en casa todo el día». «No me refiero a eso». Intentó Marisol hablar con calma, aunque sus emociones se agitaban por dentro. «No se trata de que estés ocupada, sino de cómo te comportas en casa. Ya no me hablas, no te interesa mi vida, no compartes tus problemas. Porque llego a casa agotada y solo quiero descansar». Ramiro se levantó de la mesa, sus movimientos se volvieron bruscos. «No para escuchar interrogatorios y acusaciones. No te estoy acusando, solo quiero entender lo que pasa». Marisol se levantó también, intentando mirar a los ojos de su marido. «¿Recuerdas cómo hablábamos durante horas? ¿Cómo compartíamos todo lo que pasaba durante el día? ¿Dónde ha quedado eso, Ramiro?». «La gente cambia. Las relaciones también». Se encogió de hombros, evitando su mirada. «Ya no somos los niños enamorados de hace 8 años. Tenemos trabajo, compromisos, cansancio al final del día». «¿Así que admites que tus sentimientos han cambiado?», preguntó Marisol en voz baja. Ramiro suspiró, pasándose la mano por el pelo. «No he dicho eso. Es que las relaciones evolucionan. Es normal. ¿Es normal dejar de interesarte por la vida de tu cónyuge? Está bien evitar la intimidad física durante meses.
¿Es normal mentir sobre tu paradero? La última pregunta hizo que Ramiro se tensara. ¿De qué estás hablando? ¿Cuándo he mentido? El fin de semana pasado dijiste que estarías en la oficina para una reunión urgente, pero cuando llamé allí, la recepcionista me dijo que no estabas y que no tenías cita. Era mentira. Marisol no había llamado al despacho de su marido, pero quería conocer su reacción. Y la obtuvo. La cara de Ramiro se congeló por un momento, luego se contorsionó con ira. «Me estás siguiendo, me estás vigilando. ¿Dónde has estado?», insistió Marisol, sintiendo que el corazón se le aceleraba. «No es asunto tuyo», gritó Ramiro. «Soy un hombre adulto y no tengo por qué dar cuenta de todos mis movimientos. Si no tenemos nada que ocultarnos, ¿por qué es eso un problema?». Marisol intentó hablar con calma, aunque en su interior temblaba de miedo y resentimiento crecientes. Ramiro la miró en silencio durante unos segundos y luego exhaló, como si intentara calmarse. «Mira, no te estoy engañando, si te refieres a eso. Es solo que tengo mucho que hacer, mucho estrés, y a veces necesito estar solo, pensar. No hay nada sospechoso en eso». Entonces, ¿por qué no puedes simplemente decirme, Marisol, necesito tiempo para mí? ¿Por qué tienes que mentir sobre reuniones y citas de negocios? Porque lo dramatizas todo, se salpicó las manos. Es así. Llego a casa cansada, mojada, hambrienta, y tú me sometes a un interrogatorio con acusaciones de engaño. Marisol sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se obligó a contenerse. No quería darle a Ramiro una excusa para volver a acusarla de ser demasiado emocional. «Está bien», dijo en voz baja. «Digamos que estoy exagerando, pero dime sinceramente, cara a cara, ¿estás soltera?». Ramiro la miró directamente a los ojos. «No tengo a nadie. ¿Me crees?». Ella quería creer, realmente quería, pero algo en su mirada, en la forma en que movía ligeramente la comisura de los labios, el gesto que siempre delataba sus mentiras, la hizo dudar. «Quiero creer», respondió ella con sinceridad. «Pero para eso tenemos que comunicarnos más, pasar más tiempo juntos, recuperar lo que tuvimos». Ramiro asintió. «Tienes razón, hagámoslo. Cuando acabe esta racha de trabajo podremos pasar más tiempo juntos. A lo mejor hasta podemos irnos de vacaciones a algún sitio juntos. Suena maravilloso». Marisol sonrió débilmente, aunque su voz interior le decía que aquello no eran más que promesas que nunca se cumplirían. Ramiro se acercó y la abrazó por primera vez en semanas. Su abrazo fue breve y formal, sin la calidez de antes. «Todo saldrá bien», dijo separándose. «Ahora, si no te importa, voy a darme una ducha y a tumbarme. Ha sido un día muy duro». Marisol asintió y vio a su marido subir las escaleras del primer piso. Tenía los hombros tensos y los movimientos rígidos. No parecía un hombre que acababa de convencer a su mujer de su fidelidad y de resolver un malentendido. Se quedó en la cocina, limpiando a máquina la mesa, tirando el bocadillo que no se había comido, cargando los platos en el lavavajillas. La rutina ayudaba a ordenar al menos un poco el caos de sus pensamientos. Ramiro había mentido. Estaba segura. Había culpabilidad en sus ojos cuando dijo que no había nadie. Pero, ¿qué hacer ahora? ¿Seguirle? ¿Contratar a un detective? ¿Crear un escándalo? Todas esas opciones parecían degradantes, indignas de su relación. Aquella noche no subió al dormitorio hasta estar segura de que Ramiro dormía. Tumbada junto a él en la oscuridad, escuchando su respiración constante, sintió que el abismo que los separaba era profundo, oscuro y aparentemente insalvable. Los 15 días siguientes transcurrieron en una extraña calma fingida. Ramiro empezó a llegar a casa un poco antes, a veces trayendo flores o pequeños regalos, participando en las conversaciones de la cena. Pero Marisol percibía la falsedad en cada uno de sus gestos. Representaba el papel de marido atento, no muy convincentemente, pero lo suficiente para refutar formalmente sus acusaciones. Marisol se sumergió en su trabajo con mayor ahínco,
tratando de llenar sus días hasta la extenuación para poder pensar menos en lo que ocurría en casa. Todas las mañanas salía para la clínica antes de que Ramiro se despertara y regresaba a última hora de la tarde, cuando podía limitarse a una breve cena y un rápido intercambio de frases. Una de esas noches, dando vueltas en la cama sin dormir, Marisol decidió consultar el teléfono de su marido. Siempre había respetado la intimidad de Ramiro. Nunca leía su correspondencia ni comprobaba sus llamadas, pero ahora su intuición le gritaba que algo iba mal y cada vez con más fuerza. Ramiro dormía de espaldas a ella. Su teléfono estaba en la mesilla de noche, enchufado a la corriente, como de costumbre. Marisol se levantó con cuidado de no hacer ruido y se acercó a la mesilla. El corazón le latía tan fuerte que pensó que podría despertar a su marido. La pantalla de su teléfono se iluminó al cogerlo, mostrando el salvapantallas, una foto de ellos juntos tomada 2 años atrás en un viaje a Cusco. Sonreían, felices, con las ruinas incas como telón de fondo. Marisol sintió una punzada de dolor al contemplar aquellos rostros, tan cercanos y tan lejanos a la vez. El teléfono le pidió la contraseña. Por supuesto, ya conocía todas las contraseñas de Ramiro. No se ocultaban esas cosas. Pero la había cambiado. Marcó la combinación familiar, la fecha de su boda. La pantalla parpadeó en rojo, denegando el acceso. Marisol se mordió el labio. Había cambiado la contraseña. Probó algunas opciones más, su fecha de nacimiento, los 4 últimos dígitos de su DNI, incluso el nombre de su madre en el equivalente numérico de las letras. Nada. Tras el 5.º intento fallido, el teléfono advirtió de que el siguiente error provocaría un bloqueo temporal. Marisol se dio por vencida y volvió a colgar el teléfono con cuidado. Le temblaban las manos y los ojos se le llenaron de lágrimas de resentimiento y frustración. ¿Qué demonios ocultaba? ¿Y de quién se estaba protegiendo con su nueva contraseña? Volvió a la cama y le dio la espalda a su marido, acurrucada bajo las sábanas. No podía dormir, sus pensamientos se mezclaban, creando un caótico remolino de retazos de conversaciones, sospechas, temores. Por la mañana, Ramiro, como si no hubiera pasado nada, le deseó un buen día y se fue a trabajar. Marisol llamó a la clínica y dijo que no se encontraba bien y que no vendría. Era la primera vez en 5 años que se daba de baja por algo que no fuera una enfermedad real. Pasó el día vagando sin rumbo por la casa. Rebuscaba en los armarios, encontraba viejas fotografías, billetes de viaje, recuerdos de excursiones, pequeñas pruebas de su vida en común, que parecían escurrirse entre sus dedos como arena. Ramiro la llamaba a la hora de comer, le preguntaba cómo se encontraba y prometía volver pronto. Su voz sonaba preocupada, pero era sincera. Por la noche, cuando Ramiro llegaba antes de lo habitual, parecía preocupado, pero el motivo no parecía ser la preocupación por su mujer. «Marisol, tengo que ir a Trujillo», dijo nada más cruzar el umbral de la casa. «Un asunto urgente con nuestro nuevo distribuidor. Un envío está atascado en la aduana y, si no lo resolvemos personalmente, vamos a perder un contrato importante». Marisol lo observó desde la puerta de la cocina, fijándose en el brillo febril de sus ojos, sus movimientos nerviosos, su hablar demasiado rápido. «¿Cuándo te vas?», preguntó con voz firme. «Mañana por la mañana. He cogido el primer vuelo». Ramiro fue al salón y encendió la televisión, fingiendo estar absorto en las noticias. «¿Por cuánto tiempo?». «3 días, quizá 4. Depende de lo rápido que se pueda resolver el problema». Mantenía los ojos fijos en la pantalla. «¿Por qué no puedes resolverlo por teléfono? ¿O enviar a alguien del personal?». Marisol se acercó y se sentó a su lado en el sofá. Ramiro suspiró. «Ese no es el caso. Tienes que reunirte con el inspector de aduanas en persona, enseñarle todos los documentos, convencerle. Ya sabes cómo funciona en nuestro país». Marisol lo sabía. La corrupción y la burocracia son las eternas compañeras de los negocios peruanos.
pero algo en el comportamiento de su marido era alarmante. «Podría ir contigo», sugirió bruscamente. «Tengo mucho tiempo libre, y es fácil ceder el turno de mañana a un compañero». Ramiro se apartó por fin del televisor y la miró con cara de espanto. «¿Qué? No, no merece la pena. Estaré ocupado de la mañana a la noche recorriendo las oficinas. Te aburrirás sola en el hotel. Podría pasear por la ciudad, ir a los museos. Trujillo es una ciudad preciosa». «Otro día», dice Ramiro. «Este viaje es puramente de negocios, no de vacaciones. Además», suavizó el tono, «acabas de estar enfermo. Necesitas descansar». Marisol no insistió. Su reticencia a llevarla con él era demasiado evidente y solo servía para reforzar sus sospechas. Después de cenar, Ramiro subió al dormitorio y empezó a hacer la maleta. Marisol observó desde la puerta cómo doblaba metódicamente camisas, pantalones y calcetines, cómo guardaba la maquinilla de afeitar, el cepillo de dientes y el champú en una bolsa. Los movimientos eran pulidos, familiares. Viajaba a menudo en viajes de negocios, pero había algo inusual en la forma en que elegía cuidadosamente su ropa, comprobando cada prenda antes de meterla en la maleta. «¿Te has acordado del bañador?», preguntó Marisol en tono inocente. «Puede que haya piscina en el hotel». Ramiro se quedó paralizado un segundo y luego siguió doblando la camisa. «Dudo que me dé tiempo a bañarme». «¿Qué es esto?», señaló el pequeño frasco de colonia que Ramiro acababa de meter en la maleta. «No sueles llevarlo en los viajes de negocios». «Decidí llevármelo esta vez». Se encogió de hombros, evitando su mirada. Las reuniones con los funcionarios de aduanas podrían alargarse hasta la noche y tendríamos que salir a cenar y discutir los detalles. Hay que estar y oler presentable. Marisol asintió, fingiendo que aceptaba la explicación, aunque la ansiedad iba creciendo en su interior. Ramiro nunca se había echado aquella colonia tan cara en un viaje de negocios, solo cuando salían juntos. «¿A qué hora sale tu vuelo?» «A las 7:30. «Podría llevarte al aeropuerto», se ofreció ella. «No hace falta», respondió Ramiro con demasiada rapidez. «Llamaré a un taxi. No hace falta que madrugues tanto». «No me importa», insistió Marisol. «He dicho que no hace falta», sonó molesto. «Has tenido un día duro, has estado enferma. Descansa un poco». No tenía sentido seguir discutiendo. Marisol asintió y salió de la habitación, bajó a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Le temblaban tanto las manos que el agua salpicó la encimera. Por la noche se acostaron en un tenso silencio. Ramiro le dio la espalda casi de inmediato y se hizo el dormido, aunque Marisol se dio cuenta de que estaba despierto. Respiraba agitadamente y tenía el cuerpo tenso. Se quedó mirando el techo y pensando en lo que le estaba pasando a su matrimonio, a sus vidas. En mitad de la noche, Marisol se despertó al oír una conversación en voz baja. Ramiro estaba de pie en el balcón con su teléfono, tapando la puerta tras de sí, pero dejando un pequeño hueco. El aire fresco de la noche entró en la habitación, provocando un ligero escalofrío. Marisol se levantó silenciosamente de la cama y se acercó a la puerta, intentando no delatar su presencia. La voz de Ramiro sonaba apagada, pero pudo distinguir las palabras en el silencio de la noche. «Sí, mañana a las 7:30», dijo en voz baja. «Nos vemos en el aeropuerto, en el mostrador de facturación. No, está bien, ella no sospecha nada». Una pausa, luego una risa tranquila. «Claro, lo tengo. Y tu colonia favorita también. 3 días solo para nosotros, ¿te imaginas? Sin llamadas, sin compromisos». Marisol se quedó helada, sintiendo que la sangre se le iba de la cara. Su corazón pareció detenerse un instante y luego latió con tal fuerza que le dolía respirar. «Yo también lo estoy deseando», continuó Ramiro. «Hasta pronto, cariño. Buenas noches». Marisol se apartó silenciosamente de la puerta y volvió a meterse en la cama, tapándose con la manta hasta la barbilla. Temblaba, pero no de frío, sino de conmoción y resentimiento.
Sus peores temores se habían confirmado. Ramiro tenía una amante y planeaban pasar los 3 días juntos, mientras ella, la crédula esposa, esperaba a que él regresara de un inexistente viaje de negocios. Oyó que la puerta del balcón se cerraba silenciosamente y que Ramiro volvía a entrar en la habitación. Marisol cerró los ojos, fingiendo dormir, sintiendo cómo lágrimas calientes rodaban por sus mejillas contra su voluntad y empapaban la almohada. Ramiro se tumbó a su lado y pronto su respiración se hizo regular. Ahora dormía de verdad, liberado de la necesidad de fingir y mentir, aunque solo fuera por unas horas. Marisol no pegó ojo hasta la mañana, repasando mentalmente las frases que había oído, analizando las entonaciones, recordando los detalles de sus preparativos. Todo sumaba una imagen terroríficamente clara de la traición. Cuando sonó el despertador, Ramiro se levantó y empezó a vestirse. Marisol fingió que acababa de despertarse. «Buenos días», dijo, intentando que su voz sonara normal. «¿Has dormido bien?» «Bien», asintió él abotonándose la camisa. «¿Y tú?» «Nada mal», mintió. «¿A qué hora vuelves?» «No lo sé exactamente. El jueves, probablemente, pero si me retraso, el viernes. Depende de la aduana». Ramiro se acercó a la cama y la besó brevemente en la frente. «¿Te encuentras mejor? No parece que hayas dormido bien». «Todavía un poco débil, pero mejor», intentó sonreír Marisol. «Llámame cuando llegues, ¿vale?» «Claro», asintió, cerrando la maleta. «No te agobies en el trabajo. Y, si acaso, llama a mi madre. No te quedes sola si no te encuentras bien». Su preocupación parecía sincera, y eso hizo que la traición fuera aún más dolorosa. ¿Cómo podía decir esas palabras sabiendo que se encontraría con otra mujer en una hora? «Suerte con la aduana», dijo Marisol cuando Ramiro ya estaba en la puerta. «Espero que resuelvas todos los problemas». «Gracias», sonrió él débilmente. «Hasta luego». Cuando la puerta se cerró tras él, Marisol se derrumbó en la cama, dejando caer las lágrimas que había estado conteniendo toda la mañana. Lloró larga e inconsolablemente, como una niña que hubiera perdido su juguete más preciado. Una hora más tarde, después de calmarse un poco, llamó a la clínica y les dijo que seguía sin encontrarse bien y que no iría. Luego marcó el número de su mejor amiga. «Camila, soy Marisol», su voz seguía temblando. «¿Puedes venir a mi casa? Es urgente». «Sí, es urgente». «Ramiro, tiene a alguien». Camila Montalvo llegó 40 minutos después, subió rápidamente al porche y llamó al timbre. Marisol abrió y su amiga jadeó al ver su rostro hinchado por las lágrimas y sus ojos enrojecidos. «Dios mío, ¿qué ha pasado?» Camila abrazó a Marisol mientras entraba en la casa. Eran amigas desde la universidad, estudiaban medicina juntas, aunque sus caminos se habían separado. Camila había elegido pediatría y trabajaba en un hospital infantil al otro lado de Lima, pero su amistad, a pesar de la distancia y el ajetreo, seguía siendo fuerte y sincera. «Ven a la cocina». Marisol cerró la puerta. «Preparé café». Se sentaron a la mesa y Marisol, conteniendo más lágrimas, contó todo. Sus sospechas, el extraño comportamiento de Ramiro, sus negaciones y, finalmente, la conversación que había escuchado durante la noche. Camila escuchaba en silencio, solo de vez en cuando moviendo la cabeza o apretando la mano de su amiga para apoyarse. Cuando Marisol terminó, respiró hondo. «Marisol, lo siento mucho. No sé qué hacer ahora». Marisol rodeó la taza de café con ambas manos como buscando calor y apoyo. «Me siento como una tonta. Todos estos meses sospechando y aún esperaba equivocarme, que solo fuera cansancio o una crisis en la relación». «No eres tonta», dijo Camila con firmeza. «Eres una esposa cariñosa que quiso creer en lo mejor. Eso no tiene nada de vergonzoso». Me mintió en la cara con tanta facilidad. Marisol negó con la cabeza. Dijo que me lo estaba inventando todo, que era mi fantasía.
Típico comportamiento de un traidor, hizo Camila una mueca. Hacerte creer que estás loca, que no hay ningún problema. ¿Y ahora qué hago?, repitió Marisol. ¿Fingir que no sé nada? ¿Montar un escándalo cuando vuelva? ¿Pedir el divorcio? Camila dio un sorbo a su café, mirando pensativa a su amiga. ¿Qué quieres hacer? ¿Qué opción te parece correcta? Marisol guardó silencio durante un largo rato, reflexionando. Quiero saber la verdad, dijo por fin Marisol, levantando los ojos hacia su amiga. Toda la verdad, no retazos de conversaciones escuchadas, no conjeturas ni sospechas. Quiero saber exactamente a dónde fue, con quién y qué está pasando. Camila asintió. Es razonable. ¿Y cómo piensas averiguarlo? Marisol dejó la taza sobre la mesa y se enderezó como si hubiera tomado una decisión importante. Iré a su despacho y hablaré con Pilar. ¿La secretaria? Camila enarcó las cejas. ¿Crees que lo dirá? Ella y yo siempre nos hemos llevado bien. Marisol se encogió de hombros. Lleva 5 años trabajando con Ramiro y estoy segura de que sabe mucho más de lo que dice. Si en la oficina saben de su relación, seguro que Pilar también lo sabe. ¿Y entonces qué?, preguntó Camila con cautela. ¿Y si confirma tus sospechas? Marisol respiró hondo. Entonces tomaré una decisión. Pero primero, la verdad. Necesito la verdad. Camila extendió la mano y apretó la de su amiga. Iré contigo. No hace falta. Marisol negó con la cabeza. Esto es asunto mío y tengo que ocuparme de ello yo sola. Además, será menos publicitario. Si voy sola, no habrá demasiadas preguntas. De acuerdo, aceptó Camila de mala gana. Pero llámame en cuanto sepas algo. ¿Me lo prometes? Lo prometo. Marisol sonrió débilmente. Gracias por venir. Cuando su amiga se marchó, Marisol se metió en la ducha, intentando limpiar los rastros de la noche en vela y las lágrimas. Permaneció largo rato bajo los chorros de agua caliente, dejándolos correr por su cara y su cuerpo como si esperara que pudieran llevarse con ellos el dolor y el resentimiento. Cuando salió de la ducha, se maquilló cuidadosamente, ocultando sus ojos enrojecidos y sus pálidas mejillas. Eligió un traje de negocios, gris, austero, adecuado para una visita a la oficina de su marido. Se recogió el pelo en un moño. Mirando su reflejo en el espejo, intentó verla como una mujer segura de sí misma, dispuesta a luchar por la verdad, y no como la mujer rota y traicionada que se sentía. El despacho de Ramiro estaba situado en un moderno centro de negocios del distrito de San Isidro. El edificio de cristal y acero sobresalía por encima de los edificios vecinos, reflejando la luz del sol y dando a todo el complejo un aspecto futurista. Marisol aparcó el coche en el aparcamiento subterráneo y subió en ascensor hasta la 12ª planta. Las puertas de cristal con el logotipo de Importaciones Ortega se abrieron para dejar paso a una amplia recepción con sillones acolchados y un mostrador en el que estaba sentada Pilar Saavedra, una mujer bajita de unos 40 años con el pelo castaño bien cortado y ojos atentos detrás de unas elegantes gafas. Cuando Pilar vio a Marisol, se levantó de un salto de su asiento. «Señora Ortega, qué sorpresa». «Buenas tardes, Pilar». Marisol intentó sonreír con la mayor naturalidad posible. «Espero no distraerla de su trabajo». «En absoluto, en absoluto». Pilar rodeó el mostrador y se acercó. «Ramiro no está aquí ahora, está de viaje de negocios, lo sé», asintió Marisol. «En realidad, he venido a hablar contigo. ¿Tienes un momento?» Una ligera sombra de confusión se dibujó en el rostro de Pilar, pero se recompuso rápidamente. «Claro. ¿Quieres un café? Me encantaría». Pilar condujo a Marisol al pequeño salón contiguo a la recepción y encendió la cafetera. Mientras se preparaba la bebida, intercambiaron frases sin sentido sobre el tiempo, el tráfico en la ciudad, las últimas noticias. Marisol observó a la recepcionista, notando su ligero nerviosismo.
Pilar se ajustaba a menudo las gafas y se movía con demasiada inquietud. Cuando estuvieron sentadas en una mesita con tazas de café, Marisol decidió ir al grano. Pilar, necesito saber algo sobre Ramiro y espero tu ayuda. La secretaria sorbió el café con cautela, ganando tiempo. No estoy segura de poder hablar de asuntos de la empresa sin el permiso del señor Ortega. No se trata de asuntos de la empresa, la interrumpió Marisol con suavidad. Se trata de mi marido y su vida privada. Pilar se tensó visiblemente. Sus ojos se desviaron hacia la puerta como si buscara una vía de escape. Pilar. Marisol se inclinó hacia adelante, mirándola directamente a los ojos. Sé que Ramiro tiene una aventura. Sé que ahora mismo no está de viaje de negocios en Trujillo, sino de vacaciones en algún lugar con otra mujer. Pilar palideció. Dejó la taza sobre la mesa y entrelazó los dedos con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Señora Ortega, yo solo quiero la verdad, continuó Marisol con calma, aunque sus entrañas se retorcían de dolor. Y creo que usted lo sabe. Hace 8 años estuviste en nuestra boda, ¿recuerdas? Nos regalaste un juego precioso que todavía utilizamos en ocasiones especiales. Pilar bajó los ojos. Me acuerdo, claro. Entonces entiende lo importante que es para mí saber lo que pasa en mi familia. Marisol intentó mantener la voz firme. No le diré a nadie que la información viene de ti. Solo dime la verdad, por favor. Pilar guardó silencio durante varios segundos, sin levantar la vista. Siempre pensé que usted y el señor Ortega eran la pareja perfecta. Cuando empezó, no quise creer. ¿Cuándo?, preguntó Marisol en voz baja. Hace unos 4 meses, dijo Pilar en voz baja, casi en un susurro. Llegó al despacho con documentos de un nuevo proveedor. Adriana Urbina, representante de Electrolima. Enseguida me di cuenta de cómo se miraban. Marisol sintió que algo frío se derramaba en su interior. 4 meses. Todo ese tiempo, mientras ella había estado preocupada, sospechando, dudando, ellos ya habían estado juntos. Sigue, dijo, intentando mantener la calma. Al principio solo eran reuniones de trabajo. Pilar se ajustó las gafas con nerviosismo. Pero pronto empezaron a comer juntos. Luego Ramiro empezó a cancelar otras reuniones para verla. Me pidió que le cubriera, que le dijera que estaba reunido, si me llamabas. Y lo hiciste. No era una pregunta, era una afirmación. Pilar asintió con culpabilidad. Es mi jefe. No quería perder mi trabajo. Marisol asintió comprensiva. ¿Y ahora? ¿Dónde están? La secretaria dudó, pero luego, como si se hubiera decidido, respondió. En Cajamarca, en el Hotel Laguna Azul. No es un viaje de negocios, señora Ortega, y no hay problemas con la aduana. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Marisol, sorprendida de su propia calma. ¿Adriana? Pilar frunció ligeramente el ceño. Alta, con el pelo largo y oscuro. Siempre viste con mucho estilo. Es más joven que tú. Debe de tener unos 28 años. Claro que los tiene. Marisol sintió una punzada de amarga ironía. El clásico escenario de un exitoso hombre de negocios de mediana edad que cambia a su esposa de mediana edad por un bombón joven. Gracias por tu sinceridad, Pilar. Marisol se levantó, dando por terminada la conversación. Te lo agradezco. ¿Qué vas a hacer?, preguntó preocupada la secretaria. Marisol la miró con una sonrisa falsa. Aún no lo he decidido, pero la verdad es un comienzo. Al salir de la oficina, Marisol subió a su coche y durante unos minutos se quedó sentada, inmóvil, mirando a un punto. Ahora sus sospechas tenían un nombre, una apariencia, un lugar de trabajo. Adriana Urbina, joven, guapa, con estilo. Ahora ella y Ramiro disfrutaban de unas vacaciones en Cajamarca, encaprichados el uno del otro, mientras ella, la esposa legal, estaba sentada sola en su coche en el aparcamiento, digiriendo otra dosis de dolor.
Arrancó el motor y salió a la calle. En lugar de volver a casa, Marisol condujo hasta la oficina de la compañía aérea. La decisión fue repentina, pero la sintió acertada en cada fibra de su ser. Debía verlos juntos. Debía enfrentarse a la traición. La oficina de la aerolínea estaba poco concurrida. La joven que estaba detrás del mostrador sonrió acogedoramente. «¿Qué puedo hacer por usted?» «Necesito un billete para el próximo vuelo a Cajamarca», dijo Marisol con firmeza. «Un momento, déjeme ver», golpeó el teclado del ordenador. «Hay un vuelo mañana por la mañana a las 8:30. ¿De vuelta?» «Aún no lo sé». Marisol negó con la cabeza. «Vayamos en una dirección». «Como quiera. Sus papeles, por favor». Tardaron unos minutos en tramitar el billete. Después de pagar con la tarjeta de crédito, Marisol salió sintiéndose extrañamente tranquila. Ahora que la decisión estaba tomada, la incertidumbre había desaparecido, dejando espacio para un plan de acción claro. Llamó a Camila. «Lo he averiguado todo». «¿Y ahora qué?» La voz de su amiga sonaba preocupada. «Se llama Adriana Urbina, la representante del proveedor con la que trabaja desde hace 4 meses. Dios mío, Marisol, están en Cajamarca, en el Hotel Laguna Azul», continuó Marisol con voz firme. «He comprado un billete. Volaré allí mañana por la mañana». «¿Qué?», exclamó Camila. «¿Vas a ir a buscarlos?» «Marisol, espera, hablemos de esto». «No hay nada que discutir», respondió Marisol con firmeza. «Tengo que verlo todo con mis propios ojos». «¿Pero de qué servirá? Solo conseguirás hacerte más daño». «Quiero mirarle a los ojos cuando esté con ella». La voz de Marisol era acerada. «Quiero verle la cara cuando sus mentiras por fin se desmoronen, y entonces decidiré qué hacer a continuación». «¿Estás segura?» Camila sonaba poco convencida. «Tal vez deberíamos esperar a que vuelva. Habla con calma». «¿Con calma?» Marisol sonrió amargamente. «Después de divertirse 3 días con su amante, vuelve a casa y me miente a la cara otra vez sobre negociaciones comerciales y problemas en la aduana». «No, Camila, tengo que hacerlo ahora». Se hizo el silencio en el auricular. Luego Camila preguntó en voz baja. «¿Te acompaño?» «No». Marisol negó con la cabeza, aunque su amiga no podía verla. «Esto es asunto mío y debo ocuparme de ello yo sola. Pero gracias por el ofrecimiento». «Prométeme que te mantendrás en contacto», le pidió Camila, «y que no harás ninguna tontería». «Lo prometo», suspiró Marisol. «Me tengo que ir. Tengo que hacer las maletas». Al llegar a casa, abrió el armario y sacó una pequeña maleta. ¿Qué debía llevarse? ¿Cuánto tiempo pensaba quedarse? Marisol no sabía la respuesta. Dobló mecánicamente lo necesario. Ropa interior, un par de vaqueros, algunas blusas, artículos de aseo. Sus movimientos eran automáticos, como si fuera a un viaje de negocios normal, no a un enfrentamiento con su marido infiel. No tardó mucho en hacer la maleta. Cerró la maleta, se sentó en el borde de la cama y miró a su alrededor. El dormitorio que había compartido con Ramiro durante 8 años de repente le pareció extraño. Las paredes beige, los muebles oscuros, las cortinas color crema, era igual que ayer, pero le parecía diferente, como el decorado de una obra que ha llegado a su fin. Su mirada se posó en la mesilla de Ramiro. Había un libro que había empezado a leer hacía unas semanas y que parecía haber abandonado. El marcapáginas seguía en la página 48. Marisol cogió el libro, una novela histórica sobre conquistadores, una actividad que antaño había interesado a Ramiro. ¿Cuándo había dejado de leer? ¿Cuándo habían desaparecido sus largas conversaciones nocturnas sobre lo que habían leído, sobre nuevas películas, sobre las noticias? ¿Cuándo empezaron sus vidas a seguir caminos paralelos que apenas se cruzaban? Marisol dejó el libro y se levantó con decisión. No tenía sentido regodearse en recuerdos y lamentos. Lo único que importaba ahora era la verdad. Bajó a la cocina y abrió la nevera. No le apetecía comer, pero sabía que tenía que mantener las fuerzas.
Se preparó un simple bocadillo de jamón y queso y se obligó a comer al menos la mitad. Luego se sirvió un vaso de agua y sacó un sedante del botiquín, un sedante suave a base de hierbas que a veces tomaba después de un día especialmente estresante en la clínica. La noche se hizo penosamente lenta. Marisol intentó ver la televisión, pero no podía concentrarse en la pantalla. Sus pensamientos volvían una y otra vez a Ramiro y su amante. ¿Cómo se habían conocido? ¿Qué había encontrado él en ella que Marisol no encontrara? ¿En qué momento había decidido que su matrimonio ya no importaba? En un intento de distraerse, salió al patio trasero y se sentó en una silla de mimbre, contemplando el pequeño jardín que una vez había plantado con Ramiro. El naranjo de la esquina empezaba a florecer, llenando el aire de una sutil fragancia. Marisol recordó cómo Ramiro y ella habían plantado juntos aquel árbol hacía 3 años, cómo él se había reído ensuciándose las manos en la tierra, cómo le había prometido que un día beberían el zumo de sus propias naranjas. Los recuerdos eran demasiado dolorosos. Marisol volvió a la casa y subió al dormitorio. Debería haber intentado dormir. Mañana iba a ser un día duro. Pero el sueño no llegaba. Dio vueltas en la cama, repasando mentalmente los escenarios de la próxima reunión. ¿Qué diría cuando los viera juntos? ¿Qué palabras encontraría para expresar su dolor y su decepción? ¿Y cómo reaccionaría Ramiro? ¿Negaría lo evidente hasta el final? ¿O pondría excusas? ¿Intentaría convencerla de que no significaba nada, que solo era una aventura sin importancia? Hacia medianoche, Marisol se rindió y tomó un somnífero. No podía permitirse otra noche en vela. Mañana necesitaría todas sus fuerzas. La mañana llegó demasiado deprisa. Marisol se despertó con el sonido del despertador, destrozada a pesar de la pastilla. La cabeza le pesaba y sus pensamientos eran confusos. Luchó por salir de la cama y se dirigió a la ducha. El agua fría la animó un poco. Al vestirse, Marisol optó por unos vaqueros sencillos y una blusa blanca, un atuendo con el que se sentía cómoda pero que le daba un aspecto presentable. Se maquilló mínimamente, solo la base para disimular los signos del insomnio, un poco de rímel y brillo de labios. Antes de salir, llamó a la clínica para avisar de que hoy tampoco podría ir a trabajar. El doctor Velázquez, su supervisor inmediato, se mostró preocupado. 2 días de ausencia no eran propios de la Marisol habitualmente puntual y responsable. ¿Se encuentra bien, doctora Valenzuela?, preguntó, y en su voz se notaba verdadera preocupación. Solo un poco enferma, mintió Marisol. Creo que mañana volveré a estar de servicio. No tengas prisa, tu salud es más importante, la tranquilizó Velázquez. Nos las arreglaremos sin ti un par de días. Al salir de la casa, Marisol echó un último vistazo a la fachada. Paredes blancas, tejado de tejas, jardín delantero bien cuidado. La casa que Ramiro y ella habían comprado hacía 5 años, con todos sus ahorros y una hipoteca impresionante. La casa que iba a ser el principio de su historia familiar, el lugar donde crecerían sus hijos. De camino al aeropuerto, trató de imaginar lo que le esperaba en Cajamarca. La ciudad balneario de la sierra era un popular destino de vacaciones, paisajes pintorescos, clima fresco, aguas termales. El lugar perfecto para un fin de semana romántico. Y allí, en el Hotel Laguna Azul, se alojaban Ramiro y Adriana. Los trámites en el aeropuerto fueron un torbellino. Facturación, controles de seguridad, espera para embarcar. Marisol se movía mecánicamente, como con el piloto automático, sin darse cuenta del alboroto que la rodeaba. En el avión, tomó asiento junto a la ventanilla y cerró los ojos, tratando de ordenar sus pensamientos. El vuelo duró poco más de 1 hora. Contemplando el paisaje montañoso, Marisol pensó en lo que le esperaba a su llegada. El plan era sencillo: llegar al Hotel Laguna Azul, encontrar a Ramiro y a su amante, y luego, ¿y después qué? Aún no sabía qué haría cuando los viera juntos.
El aeropuerto de Cajamarca era pequeño y acogedor, nada que ver con el enorme Aeropuerto Internacional de Lima. Después de recoger su equipaje, Marisol salió a la plaza de la estación y cogió un taxi. «Al Hotel Laguna Azul, por favor», le dijo al conductor, un hombre mayor de rostro bonachón y arrugado. «¿Viene de vacaciones, señora?», preguntó levantándose de su asiento. «Excelente elección. El hotel es de primera y las aguas termales que hay cerca son las mejores de Perú». Marisol esbozó una débil sonrisa. «Sí, espero descansar bien». El hotel estaba situado a 10 kilómetros de la ciudad, a orillas de un pintoresco lago rodeado de montañas. A medida que se acercaba, el corazón de Marisol latía cada vez con más fuerza. Miraba por la ventana el paisaje, las colinas verdes, el cielo azul, la superficie espejada del lago, como si intentara capturar esos últimos momentos antes de que su vida cambiara definitivamente. «Ya hemos llegado, señora», anunció el taxista, deteniéndose frente al imponente edificio del hotel de estilo colonial. Marisol pagó, cogió la maleta y se quedó inmóvil un momento, mirando la fachada del edificio. En algún lugar, más allá de aquellos muros, estaba Ramiro, su marido, con quien había pasado 8 años, el hombre en quien más confiaba en el mundo, el hombre que la había traicionado. «¿Puedo ayudarla con su equipaje, señora?», se le acercó un joven mozo de impecable uniforme. «No, gracias, yo me arreglo». Marisol negó con la cabeza y se dirigió a la entrada. El espacioso vestíbulo respiraba lujo, suelos de mármol, muebles coloniales de madera oscura, plantas vivas en tinas de cerámica. Detrás del mostrador de recepción había una mujer joven con una sonrisa profesional. «Bienvenido a Laguna Azul. ¿En qué puedo ayudarle?». Marisol respiró hondo. Había llegado el momento de la verdad. «Necesito una habitación», dijo. «Además, se supone que mi marido, Ramiro Ortega, se queda con usted. ¿Podría decirme en qué habitación está?». La chica pasó rápidamente los dedos por el teclado del ordenador. «Sí, el señor Ortega está aquí. Habitación 312. ¿Quiere que le llame?». «No». Marisol contestó demasiado deprisa y luego suavizó el tono. «No, gracias. Será una sorpresa. Me gustaría una habitación en la misma planta si es posible». «Por supuesto», la chica sonrió comprensiva. «Tenemos disponible la habitación 308. Tendrá que rellenar un formulario de inscripción y presentar su documentación». Marisol asintió y empezó a rellenar los formularios. Las manos le temblaban ligeramente, pero se obligó a concentrarse en la simple acción mecánica. Tras recibir la tarjeta llave, se dirigió al ascensor. Mientras subía a la tercera planta, Marisol sintió que se le aceleraba el pulso. Cada paso la acercaba más al momento que tanto temía y anhelaba. Encontró su habitación, dejó rápidamente la maleta y salió al pasillo. Ahora tenía que encontrar la habitación 312. Marisol caminó lentamente por el pasillo, leyendo los números de las puertas. 310, 311. Ahí estaba, la 312. Se detuvo ante la puerta, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. De la habitación llegaban voces apagadas y risas. Una risa de mujer. Marisol se quedó inmóvil, dudando si llamar o no. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo reaccionaría? En ese momento, la puerta se abrió de golpe y Ramiro salió de la habitación. Llevaba unos pantalones claros y una camisa medio desabrochada. Al ver a su mujer, se quedó helado con una expresión de absoluto shock en el rostro. «¿Marisol?», dijo con voz ronca por la conmoción. «¿Qué haces aquí?». Ella le miró fijamente, incapaz de pronunciar palabra. Su mente era un torbellino de frases preparadas, acusaciones, preguntas, pero en aquel momento, ante la realidad de la traición, Marisol no podía emitir sonido alguno. «Ramiro, ¿quién es?». Una voz de mujer llegó desde el fondo de la habitación y un momento después apareció en la puerta.
Era una joven alta, con el pelo largo y oscuro, vestida con una bata de seda que apenas cubría sus esbeltas piernas. Al ver a Marisol, se quedó inmóvil con una expresión de confusión en su bello rostro. «Deberías haber cerrado la puerta», dijo finalmente Marisol, sorprendida por la tranquilidad de su propia voz. «Siempre debes cerrar la puerta cuando vas a ducharte». Ramiro parecía golpeado. Se pasó la mano por el pelo, un gesto que siempre delataba su extrema agitación. «Marisol, ¿puedo explicarte?» «¿Explicar qué?», señaló a la mujer de la bata. «¿Es su reunión de negocios urgente? ¿Su problema aduanero?» Adriana, y sin duda era ella, dio un paso atrás, como si quisiera desaparecer en la habitación. Sus ojos se movieron entre Ramiro y Marisol. «Ya, creo que voy a dejarte», murmuró, pero Marisol negó con la cabeza. «No, no te vayas. Eres tan partícipe de esta situación como nosotros». Ramiro agarró la mano de Marisol. «Hablemos en privado. Vayamos a tu habitación o abajo al restaurante. ¿Tienes una habitación?», le interrumpió Marisol sobresaltada. «¿Le esperabas aquí?». Ramiro se puso pálido. «No, solo supuse que si venías aquí, te quedarías en algún sitio». «¿Cómo intentas salirte con la tuya?», sonrió Marisol con amargura. «Incluso ahora que te he pillado con tu señora, sigues mintiendo». Se oyeron pasos en el pasillo. Una pareja de ancianos pasaba caminando, observando la escena con curiosidad. Ramiro miró a su alrededor nervioso. «Por favor, no montemos una escena en el pasillo. Entremos en la habitación». Marisol dudó un segundo. Luego se adelantó con decisión. Pasó junto a su marido y entró en la habitación. Adriana se apresuró a retroceder, dejándole paso. Ramiro cerró la puerta y se volvió hacia su mujer con la expresión de un animal cazado. La habitación era espaciosa y elegante. Una cama grande con sábanas blancas ahora arrugadas, un balcón abierto con vistas al lago, una botella de champán en una cubitera sobre la mesa, un romántico nido de amantes. Así que Marisol cruzó los brazos sobre el pecho mientras recorría la habitación con la mirada. «¿Este es tu viaje de negocios urgente?». Ramiro parecía completamente perdido. Abrió la boca y la cerró, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. «Ya, no quería que te enteraras así», dijo finalmente. «¿Cómo querías que fuera?». Marisol alzó la voz. «Quizá el mes que viene, cuando hubieras decidido que era el momento de contarme lo de vuestra relación, o dentro de un año, o pensabas llevar una doble vida indefinidamente». «No lo sé», respondió Ramiro con sinceridad, hundiéndose en el borde de la cama. «Estoy confuso». Adriana, que hasta entonces había permanecido en silencio contra la pared como una espectadora en un teatro, alzó la voz. «Ramiro dijo que vuestro matrimonio hacía tiempo que se había convertido en una formalidad, que ya no sentíais más que afecto el uno por el otro». Marisol se volvió hacia ella, sintiendo que su ira crecía en una oleada. «¿Es así? ¿Y pensabas que podías aceptar al marido de otro hombre creyendo en su palabra, sin pensar en el hecho de que estás destruyendo una familia?» No pretendía hacer daño a nadie. Adriana parecía realmente disgustada. «Ramiro dijo que tú y él vivíais como vecinos desde hacía mucho tiempo, que no erais íntimos». «Cállate». Ramiro se levantó de un salto. «Deja de complicar tanto las cosas». Marisol lo miró como si lo viera por primera vez. Aquel hombre tosco e irritado no se parecía en nada al hombre con el que se había casado hacía 8 años. «No, déjale seguir», dijo Marisol con calma. «Me pregunto qué versión de nuestra vida matrimonial le presentaste para justificar tu infidelidad». «No importa», Ramiro se pasó la mano por la cara. «¿Cómo nos has encontrado?» «Llamé a tu secretaria», contestó Marisol. «A diferencia de ti, Pilar resultó ser una persona honrada». «¿Pilar?». Ramiro parecía sorprendido. «¿Te contó lo de Adriana?». «Me lo ha contado todo», asintió Marisol. «¿Cuánto tiempo lleva pasando? ¿Dónde os veis y a dónde habéis ido esta vez?».
También mencionó que le pediste que te cubriera si yo llamaba a la oficina. Ramiro parecía como si el mundo entero le hubiera traicionado. Se frotó nerviosamente el puente de la nariz. Mira, Marisol, sé que lo que hice estuvo mal, pero tienes que entender que entre nosotros hay algo que va mal desde hace mucho tiempo. Nos hemos distanciado, nos hemos convertido en extraños. No te atrevas a echarme la culpa a mí. La voz de Marisol temblaba de rabia apenas contenida. Si teníamos problemas, tendrías que haber hablado conmigo, no buscar consuelo en la cama de otra mujer. Lo intenté. No, no lo intentaste, lo interrumpió Marisol. Tomaste la salida más fácil. En vez de trabajar en la relación, elegiste engañarme. Adriana, aún de pie contra la pared, empezó a recoger en silencio sus cosas esparcidas por la habitación. Marisol la observó con amarga ironía. Tómese su tiempo, señorita Urbina. No tengo intención de interrumpir sus románticas vacaciones. Ramiro levantó la cabeza. ¿Qué significa eso? Marisol se acercó a él, mirándole directamente a los ojos. Significa que no lucharé por el hombre que me traicionó. Eres libre, Ramiro. Puedes continuar tus vacaciones con esta Adriana. Y cuando vuelvas a Lima, tus cosas te estarán esperando en la puerta de casa. ¿Me estás echando? Ramiro parecía realmente sorprendido, como si no hubiera esperado una reacción así. No, dijo Marisol negando con la cabeza. Te dejo marchar. Se dio la vuelta para marcharse, pero Ramiro la agarró del brazo. Espera, no podemos acabar así con 8 años de matrimonio. Hablemos con calma. Quizá deberíamos ver a un consejero matrimonial. Marisol le soltó la mano lentamente. ¿Estás sugiriendo terapia de pareja mientras estás en una habitación de hotel con tu amante? Se rió, pero no había ni un ápice de alegría en su risa. Es ridículo. Te quiero, Marisol, dijo Ramiro de repente, y algo en su voz la dejó helada. Era verdad. Lo que Adriana y yo tenemos entre nosotros es... No sigas, le cortó Marisol. No me humilles más. Si me quieres, ¿cómo puedes acostarte con otro? ¿Cómo puedes mentirme a los ojos todos los días? Eso no es amor, Ramiro, es cualquier cosa menos amor. Se acercó a la puerta y agarró el picaporte. Luego se volvió por última vez. Te odio por lo que nos has hecho, a nuestro matrimonio. Pero sobre todo, te odio por mentir, por hacerme dudar de mí misma, por hacerme creer que me estaba volviendo loca, por ver los signos evidentes de tu infidelidad. Es lo más cruel que podrías haber hecho. Con esas palabras, salió de la habitación, cerrando la puerta con cuidado tras de sí. En el pasillo, Marisol se apoyó en la pared, sintiendo que las fuerzas la abandonaban. Las lágrimas que tan heroicamente había contenido durante el enfrentamiento corrían ahora libremente por sus mejillas. Temblaba y el corazón le latía con fuerza. La escena que acababa de vivir le parecía irreal, como un episodio de una mala serie de televisión. Pero era su vida, su realidad, su dolor. Marisol llegó a su habitación y se derrumbó en la cama, sollozando. Lloró durante largo rato, desahogando todo el dolor acumulado durante meses de sospechas y preocupaciones, semanas de dudas y noches en vela. Lloró por un amor que había resultado ser una mentira, por una confianza traicionada tan cruelmente, por un futuro que se había desmoronado como un castillo de naipes. Cuando por fin se secaron las lágrimas, Marisol sintió una extraña desolación. Era como si todas sus emociones se hubieran drenado de ella junto con las lágrimas, dejando solo un rotundo vacío en su interior. Se acercó a la ventana y la abrió. El aire fresco de la montaña entró en la habitación, trayendo consigo el aroma de los pinos y el sonido lejano del lago. Solo eran las 2 de la tarde en el reloj. Quedaba todo el día por delante, y la noche, y todos los días y noches de una nueva y solitaria vida por venir. Pensar en ello era aterrador y a la vez extrañamente liberador. Marisol sacó su teléfono y comprobó los vuelos. Había varias opciones para volver a Lima esta noche.
pero la idea de volver a una casa vacía donde cada objeto le recordaría a Ramiro era insoportable. No, no estaba preparada para eso. No esta noche. En lugar de eso, Marisol decidió quedarse un día más en Cajamarca. No en este hotel, por supuesto, no quería arriesgarse a otro encuentro con Ramiro y Adriana, pero debería haber muchos lugares en la ciudad donde pasar la noche. Recogió sus cosas y se dirigió a la recepción. La chica del mostrador enarcó las cejas, sorprendida. ¿Ya se va, señora Ortega? Sí, asintió Marisol. Ha habido un imprevisto. Qué pena, dijo, sinceramente apenada. Esta noche tenemos una representación tradicional de bailes locales junto a la piscina. Muchos huéspedes se quedan a verla. En otra ocasión, sonrió Marisol con fuerza mientras extendía su tarjeta de crédito para pagar. Una vez cumplimentados los trámites, salió al patio del hotel y llamó a un taxi. A la ciudad, por favor, a cualquier hotelito del centro. El conductor, un joven de ojos vivaces, asintió. Conozco un sitio estupendo, señora. Barato y muy acogedor. La anfitriona es mi tía y prepara los mejores desayunos tradicionales de toda Cajamarca. Me parece estupendo, dijo Marisol cansada. Mientras conducía hacia la ciudad, miraba por la ventanilla el paisaje que pasaba. Cajamarca era un lugar precioso. Colinas verdes cubiertas de hierba, casitas blancas con tejados rojos que parecían de juguete, cielo azul con escasas nubes. En otra situación podría haber disfrutado de las vistas, hecho fotos, planeado qué lugares visitar. El hotel al que la llevó el taxista era exactamente como lo había descrito. Pequeño pero acogedor. Era un edificio de 2 plantas de arquitectura colonial con un patio donde crecían brillantes flores tropicales y borboteaba una pequeña fuente. La dueña, una mujer rellenita y de rostro bonachón, recibió a Marisol con sincera cordialidad. Cuando se enteró de que era de Lima, empezó a hablar con entusiasmo de su hija, que estudiaba allí en la universidad y de lo poco que podía visitarla. Marisol mantuvo educadamente la conversación, aunque le costaba concentrarse en las palabras de su anfitriona. Las frases del enfrentamiento seguían sonando en su cabeza, y el rostro de Ramiro estaba frente a sus ojos, confuso, culpable, y al mismo tiempo como aliviado, como si se alegrara de que por fin se hubiera descubierto el secreto. La habitación que le habían asignado era pequeña, pero limpia y luminosa. Muebles sencillos de madera, cortinas blancas que se mecían con la brisa, una colcha de colores vivos, probablemente tejida por artesanas locales. Nada superfluo, nada pretencioso, exactamente lo contrario de la lujosa habitación de la Laguna Azul. Dejando sus cosas, Marisol bajó las escaleras y pidió a la anfitriona indicaciones para llegar a la playa más cercana del lago. Sentía la necesidad de estar cerca del agua, como si el lago pudiera lavar todo lo que había pasado, limpiar su alma de dolor y decepción. «Solo 10 minutos a pie, señora», le indicó la casera. «Siga esta calle hasta el final, luego gire a la derecha y verá una cuesta que baja hasta el lago. Allí hay una pequeña playa pública, muy limpia y tranquila, sobre todo los días laborables». Marisol dio las gracias y salió en la dirección indicada. El pueblo estaba tranquilo y en cierto modo adormecido a esa hora del día. Raros transeúntes, en su mayoría lugareños de edad avanzada y grupos de turistas, paseaban tranquilamente por las estrechas calles, deteniéndose en las tiendas de recuerdos o en los cafés. Nadie prestó atención a la solitaria mujer de ojos llorosos que deambulaba hacia el lago. La bajada a la playa era bastante empinada, pero estaba bien acondicionada. Unos escalones de madera con barandilla conducían directamente al agua. Marisol bajó lentamente, agarrándose a las barandillas, sintiendo que la pesadez en el pecho crecía a cada paso. Cuando por fin llegó a la orilla, se sentó en la arena, rodeó las rodillas con los brazos y se quedó mirando el agua. El lago estaba en calma, con solo una leve ondulación en la superficie debido a la débil brisa. A lo lejos se veían las montañas,
cuyos picos se reflejaban en el agua, creando la ilusión del infinito. Unas cuantas barcas con pescadores se deslizaban tranquilamente por el lago, dejando tras de sí círculos divergentes. Marisol contempló aquel apacible paisaje, y le pareció increíble que pudiera haber tanto dolor y traición en un mundo de tanta belleza. Pensó en Ramiro, en su primer encuentro en un congreso médico, en el incómodo noviazgo, en las risas que se habían echado planeando su boda, en los felices años que habían pasado juntos. ¿Cuándo se torció todo? Su amor había sido siempre una ilusión, un espejismo que se disipaba a la primera prueba seria. ¿O era Ramiro quien había cambiado, transformado en un hombre diferente, capaz de mentir y traicionar? Marisol no conocía las respuestas a estas preguntas. Lo único que sentía era un vacío y un cansancio tan profundos como nunca había sentido en su vida.